Bueno, como en continuación a la excelente presentación de VIA, hoy el tema de esta presentación va a ser más entrar en detalle en lo que es la tecnología, con la tecnología y el monitoreo para la lechería, porque este taller es transformación digital en la industria lechera. Entonces, tenemos mucha tecnología para la industria lechera y yo pienso que la principal, estoy seguro que la principal es la tecnología de monitoreo, ¿okay? Que como ya dijo, fue desarrollada en Israel. ¿Okay? Yo soy miembro de un kibutz, como dije, nací en Colombia, por eso hablo español, pero la mayoría de mi vida aquí en Israel. Soy miembro de un kibutz, trabajé en el tambo, fui inseminador artificial unos años y soy ingeniero agrícola especializado en lechería y llevo 12 años en esta compañía. Bueno, me presenté 2 veces, no importa. Entonces, la tecnología, cuando hablamos, podemos ver tendencias que a nivel global, ¿ok? Primero de todo, la población del mundo sigue creciendo, ¿ok? Y la demanda de alimentos supera aún más el crecimiento de la población. Además, las granjas pequeñas están desapareciendo y las grandes están creciendo más, o sea, se están consolidando. Y la tercera tendencia que vemos claramente son los cambios sociales. Vemos movimiento y demandas de mejorar todo lo que tiene que ver con bienestar animal, con seguridad alimenticia, con la salud pública. Y todos estos gaps o todas estas diferencias van a tener que ser cerradas por la tecnología, porque no podemos inventar más tierra, no podemos inventar más recursos, más agua, más pasto. No, tenemos lo que tenemos y con eso tenemos que mejorar y producir más y ser más competentes y mejores. ¿Okay? Y la pregunta no es si se va a adoptar la tecnología, sino cuándo se va a adoptar la tecnología. Trabajé mucho en Sudamérica y en Latinoamérica en general. Sé que en Argentina relativamente están un paso adelante del resto del continente. O sea, en temas de adopción de tecnología, el ganadero argentino está un paso por adelante. O sea, tiene una mente más abierta y está más dispuesto a trabajar y adoptar tecnología para mejorar su negocio. Y ahora vamos a ver una introducción al monitoreo. ¿Okay? En Israel, como dijo Vía muy bien, muy ciertamente, somos un país pequeño, somos un país que tiene el 60% de la tierra es desierto, o sea, carece de agua, carece de tierra, y está rodeado, como vemos hoy en día, por el vecindario que no es muy amistoso, por decirlo suavemente, y no puede tener ninguna dependencia en cuestión de la seguridad alimenticia. Tiene que desarrollar todo. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar, y no solo desarrollar, producir y ser líderes mundiales en producción en este tipo de condiciones? ¿Okay? Condiciones desérticas, donde no hay pasto, no hay tierra, no hay agua, y no podemos importar. ¿Ok? Tecnología, manejo, esos son los conceptos. Y dentro del tema del manejo,
el primordial concepto es el monitoreo individual, el manejo individual. ¿En qué consiste? Consiste es que cada vaca es tratada y vista como una unidad de producción. ¿Okay? Una vaca no es un elemento más del hato o del rebaño, sino que una vaca de por sí es un elemento de producción dentro del sistema productivo del país, que es un sistema por cuotas, o sea que los productores locales no pueden producir toda la leche que quieran, sino que tienen una cuota anual y dentro de esa cuota necesitan ser lo más eficientes posible, o sea, tener la mínima cantidad de vacas que produzcan lo máximo, la máxima cantidad de leche, ¿ok? Entonces, cada vaca es una unidad de producción. Ahora, bien sabemos todos los que trabajamos con vacas que a la vaca es un animal de rutina. ¿Qué quiere decir? La vaca hace todos los días las mismas cosas a la misma hora. Si vos ves la vaca cuando entra a la sala de ordeño, siempre se para en la misma cabina, en el mismo lugar. Cuando va a comer, siempre va a comer al mismo lugar, ¿okay? Dentro del comedor. O sea, las vacas, entre más rutinaria sea la vida, más felices están. Entonces, lo que hace el sistema recopila datos de cada animal y crea un promedio, una base de datos de ese animal y empieza a comparar a la vaca con sí misma, no con las otras vacas y no con el grupo. ¿Por qué? Porque la vaca es un animal de rutina y si está bien, entonces todo normal dentro de su promedio. Cuando hay algo que es diferente, ya sea bueno o malo, entonces ahí es cuando la vaca va a cambiar su comportamiento. Y así funciona el sistema. El sistema nos va a avisar cuando la vaca cambia su comportamiento en comparación a sí misma. ¿Okay? Así es que funciona el sistema. Y a eso es lo que llamamos manejo por excepción. ¿Ok? Y en cuanto a producción, si vos podés lograr que cada unidad de producción produzca lo máximo, entonces el total de la producción de tu rebaño, que es la suma de todas sus partes, de todas sus vacas, va a impulsarse hacia arriba. Eso es el concepto del monitoreo individual que es practicado en Israel, país líder mundial de producción de leche por vaca. En Israel hay solo, entre comillas solo, pero es poco, 120,000 vacas lecheras. Eso es todo. Pero cada vaca te produce casi 13,000 litros de leche promedio. O sea que hay vacas de 16,000 también y hay vacas de 12,000. Promedio nacional estamos cerca de 13,000 litros. ¿Por qué? Principalmente por el manejo individual. Ahora, cuando hablamos del concepto del monitoreo, entonces, como dije, el sistema empieza a recopilar datos. ¿Qué tipo de datos? Rumia, actividad, jadeo, ingesta, diferentes niveles de la actividad. Y el collar o el tag sabe exactamente lo que la vaca está haciendo en cada momento. Y cuando analiza esos datos, nos sabe brindar información en tiempo real, ya, no el periódico de ayer, sino lo que pasa ya, cómo se sienten las vacas ya. Y de acuerdo a eso, se pueden tomar decisiones para tomar acción y aumentar la eficiencia, mejorar el bienestar e impulsar la prosperidad del ganadero, de la granja, y no menos importante, la calidad de vida del ganadero. O sea, Vía lo mencionó, que la generación joven hoy no quiere ser esclavos del tambo. Ellos quieren tener su vida, pueden conectarse al tambo remotamente desde su teléfono y manejar, saber qué es lo que está pasando, recibiendo reportes y alertas constantemente. ¿Ok? Esa es la idea.
Cuando hablamos de cómo lo hacemos, ¿cuáles son los dispositivos? Tenemos dos. Uno es el collar de monitoreo y el otro es el tag de oreja. ¿Okay? Caravana creo que le llaman en Argentina, si no estoy mal, pero es un tag que tiene casi la misma funcionalidad del collar. Cuando tratamos de entender cómo funciona, como dije, el tag, que es un sensor, es como una computadora pequeña, empieza a medir el comportamiento y el movimiento de los animales, de las vacas. ¿Ok? Y este comportamiento o movimiento es analizado y es convertido, ¿ok?, a lo que llamamos estados de la vaca o comportamiento animal, ya sea en minutos de rumia, en minutos de ingesta, niveles de actividad. Hay 3 niveles de actividad. Jadeo, ¿okay?, que es cuando la vaca respira con la boca abierta y la lengua afuera, cuando tiene calor, estrés calórico, todo eso lo sabe reconocer el tag. Y toda esa información la manda remotamente al servidor, a la antena. ¿Okay? Ahí en el servidor es donde se hacen los cálculos de esa información. Toman la información que viene del tag y con tecnología muy, muy sofisticada de lo que llaman AI, o sea, inteligencia artificial, algoritmos, logaritmos avanzados. Al final todo eso tiene que ser leído y entendido por una persona, ¿ok? Por un ganadero. Entonces, es traducido o convertido en información práctica, que ya sean reportes o informes, alertas y gráficos, al teléfono o a la computadora del ganadero, de tal manera que sepa qué hacer y con quién y cuándo. ¿Okay? Esa es la idea. Así es que funciona en términos generales. Si vemos el layout en la granja, okay, vemos que los tags detectan el comportamiento y lo transmiten al servidor. El dispositivo, la antena, lo que llamamos el servidor o controller, es donde se hacen los cálculos que dije antes. Cada animal a una distancia de 500 metros de la antena por 200 va a ser leído cada 20 minutos, lo que nos proporciona lo que dije, que es la información a tiempo real. ¿Okay? Porque cada vaca que está en esta distancia, de hecho, está siendo monitoreada las 24 horas del día. Ahora, si tenemos ejemplos o casos de que tenemos un campo de pastoreo, entonces podemos poner más antenas para mayor cobertura, ¿ok? Del campo. O sea que tecnológicamente hay soluciones para no tener ningún límite si queremos monitorear los animales donde estén. Ahora vamos a hablar, el principal enfoque de hoy, después de haber presentado la introducción al monitoreo, vamos a ver qué es lo que, por qué monitorear, o sea, cuáles son los temas que nos interesan como ganaderos, como tamberos. Entonces, nosotros llamamos los 3 pilares del manejo, ¿ok? Del manejo de la lechería. El primero es la reproducción, el segundo es la salud y el tercero es la nutrición o el manejo grupal del grupo, del hato, del rebaño. ¿Okay? Empecemos con el monitoreo de la reproducción. Capaz que es casi que el desafío más importante para la mayoría de los ganaderos, la detección de celos,
la inseminación artificial. Vemos que ese tema es muy, muy importante. Entonces, no solo detectar el celo, sino hay que detectarlo precisamente, con precisión, para saber cuándo inseminar la vaca. Que también el timing de la inseminación puede ser crítico para mejorar las tasas de concepción. Además, una vaca sana, que es el 80% de los animales de la granja, en promedio 85%, van a tener un celo espontáneo, natural, sin hormonas. Sin embargo, hay vacas que son anéstricas, que no tienen celo. Entonces, el collar o el tag de oreja no los va a detectar. Por lo cual, tenemos adicionales reportes que nos van a ayudar a detectar esas vacas que no están ciclando, vacas que están abortadas o que tienen quistes o celos irregulares que requieren atención. ¿Okay? O sea, los celos naturales los vamos a detectar y las vacas que no están ciclando o que tienen algún problema, las vamos a detectar también para poder darles tratamiento y así retornarlas al ciclo de inseminación. Y los resultados, obviamente, todos los KPIs de indicadores de las tasas de la reproducción van a subir y mejorar, los intervalos entre partos van a reducir, o sea, los días abiertos van a disminuirse, vamos a bajar en reducción de costos laborales, reducir las tasas de eliminación del rebaño, y de reemplazo involuntarios. Y mucho más, eso es por nombrar a algunos. Este es un ejemplo de un gráfico de una vaca, ¿ok? La conducta del celo de esta vaca. Vemos el celo de ese mismo día, cómo se manifiesta en el gráfico del sistema. Y este es el celo anterior, ¿ok? 21 días antes, ¿ok? Como podemos ver, en el celo, la vaca, la conducta de celo va subiendo, va subiendo, va subiendo. La actividad llega a un pico y de ese pico empieza a bajar. ¿Okay? Así es que se comportan todas las vacas. La mayoría de las vacas se comportan así en la conducta del celo. Entonces, ¿qué hace el sistema? Reconociendo ese punto, ese momento que es el pico de actividad, que el sistema lo hace. Sabemos que la ovulación va a ocurrir entre 28 y 30 horas después del pico en la mayoría de las vacas, ¿okay? No todas, algunas van a ovular un poco antes, un poco después, pero en promedio, la gran mayoría de las vacas se comportan así. La ovulación, 30 horas después del pico de actividad, que es más o menos equivalente al standing heat, cuando la vaca está parada y se deja que la monten, ¿ok? Sabiendo estos dos datos importantes, lo que podemos hacer es calcular una ventana de tiempo para la inseminación artificial, y esto es lo que hace el sistema. De acuerdo al pico de actividad, te dice, ok, tenés 26 horas hábiles para inseminar la vaca. ¿Ok? Ya sea insemines una vez al día o 2 veces, inseminala dentro de esas 26 horas y vas a cubrir la ovulación de la vaca con semen viable, con semen vivo. ¿Okay? No la vas a inseminar ni muy temprano, que el semen se muere antes de que ovule la vaca, ni muy tarde, antes que el semen pase un proceso de adaptación que necesita pasar antes para lograr fertilizar el óvulo. ¿Okay? Tenemos una ventana de 26 horas. Si inseminas una vez al día, entonces inseminala dentro de estas 26 horas. Si inseminas 2 veces al día, tenemos una ventana más pequeña todavía, que es donde se obtienen los mejores resultados, ¿ok? Que es el tiempo óptimo para la inseminación artificial, entre 3 y 18 horas después del pico, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vemos en el sistema? Si vemos el reporte de las vacas en celo, ¿ok? Podemos ver que aquí hay lo que llamamos el breeding window,
¿ok? Una ventana de inseminación. Y puedes ver acá en los colores cuando la vaca está dentro de las 26 horas, que son estas, si está en el tiempo posible poco temprano, posible un poco tarde y óptimo. El rojo es cuando ya estás en el minuto 90 del partido y ya se te está acabando el tiempo la vaca. O sea, si no la inseminaste hasta este punto, ya meter el semen que puedas y bueno, y rezar para que de pronto pueda quedar preñado. Entonces, si vos inseminas 2 veces y decís, ok, tengo esta vaca que está empezando el celo acá, mejor puedo postergarla para la sesión de mañana, de la tarde, y la insemino cuando esté acá, dentro de 8 horas. ¿Entendés? Si inseminas una vez al día, inseminada y chao. ¿Okay? Y esto nos va a ayudar, obviamente, a mejorar las tasas de concepción. Además, tenemos lo que llamamos el índice del celo, que es una calificación de 0 a 100, ¿ok? Que de hecho nos va a ayudar o a indicar qué tan verídico, verdadero es el celo. Obviamente, 96 es un celo seguro, ¿ok? ¿Y cómo se calcula este índice de celo? Si tomamos un celo, ¿ok? Vemos que hay 4 parámetros en los cuales el índice de celo hace el cálculo. Primero que todo, ¿qué tan alto es el pico de la actividad? ¿Ok? Entre más alto, obviamente, más alto el puntuaje del índice de celo. Segundo, ¿qué tan bajo es el pico de la rumia? No sé si saben, pero cuando la vaca está en celo, sus minutos de rumia bajan, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vaca que está activa no come, no rumea y sus minutos de rumia bajan. Entonces, a nosotros nos ayuda ese fenómeno de comportamiento para verificar el celo. ¿Okay? Si la vaca tenemos un evento de actividad alto, que no es un celo, entonces probablemente no va a bajar la rumia. El tercero es la longitud del celo en horas. O sea, un celo es un evento prolongado, no es un evento esporádico que dura 2 horas y chao. O sea, que la correteó un perro o se escapó de su corral y corrió a 2 horas hasta que la retornaron. No, un celo verdadero te dura 8 horas, 10 horas, en la cual la vaca está activa. Pues el sistema también calcula cuándo empezó el celo y cuándo bajó los niveles de actividad, y nos ayuda también para calcular el índice de celo de acuerdo a esto. Y por último, sabemos el celo anterior, cuándo fue. Entonces, nos calcula los días que pasaron desde el último celo, y si es un ciclo normal entre 18 y 24 días, entonces obviamente le va a agregar más puntos al índice. Entonces, si yo soy un ganadero y tengo una vaca en el reporte y su índice de celo es alto, entonces sé que todos estos parámetros coinciden. Entonces, la insemino. Me ayuda a tomar la decisión. No solo me detecta el celo, no solo me dice el momento óptimo para inseminarlo, sino también me da indicación me verifica si es un celo real o no. Hablamos de los reportes adicionales de la reproducción, como vacas anéstricas, sospechosas de aborto, celos irregulares, probabilidad de preñez. Todos estos son adicionales al reporte de las vacas en celo, a las vacas para inseminar. Aquí vemos algunos ejemplos de gráficos de una vaca anéstrica. Vemos que el gráfico es totalmente plano, flat, no tiene ningún pico de actividad. Entonces, esta vaca nos va a entrar al reporte. Si el sistema ve que la vaca ya está en suficientes días para inseminar, o sea, ya terminó su tiempo de espera voluntario y no ha
manifestado ningún celo, entonces va a entrar al reporte para que podamos entrar. Por otro lado, tenemos ejemplo de vacas que tienen celos irregulares, puede ser un quiste, no es normal, estas vacas obviamente necesitan tratamiento, no van a ovular, así la inseminemos, cada vez no, obviamente no va a quedar preñada. Y por último, tenemos vacas que están preñadas, pero manifiestan actividad de celo, ¿ok? Entonces es posible que estas vacas tuvieron una reabsorción o un aborto. Nosotros no decimos vacas abortadas porque el sistema nunca sabe. Nosotros recomendamos que son sospechosas y andar y confirmarla con tu veterinario que de hecho sigue preñada o no. Entonces, de esta manera podemos salvar vacas y retornarlas a tiempo a que vuelvan a ciclar. Pasando al segundo pilar de manejo, ¿okay? Que es el monitoreo de la salud, que capaz que es después de las reproducciones, el segundo tema en nivel de importancia en el manejo, o sea, reducir las incidencias de enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Detección temprana de problemas de salud que ayudan a optimizar la recuperación. O sea, la mayoría de los ganaderos, cuando no tienen monitoreo, ¿qué hacen? Ven que la vaca empieza a bajar en su nivel de producción de leche, o sea, ya no produce la misma cantidad. Entonces ahí es cuando empiezan a revisar. Pero de hecho esa vaca, cuando baja en su producción, de hecho ya se empezó a enfermar un día, 2 días antes. ¿Okay? Empezó a bajar en su nivel de rumia, bajar en su nivel de actividad, pero nadie sabe porque nadie puede saberlo sin esta herramienta, sin esta tecnología. Tenemos reportes dedicados a los periodos más críticos de la lactancia, que bien sabemos que es el periodo de transición, donde la mayor, casi todas las enfermedades, o el 80% de las enfermedades que puede sufrir o el riesgo que sufre una vaca en su lactancia es en el periodo de transición, que es el periodo del preparto y el periodo del posparto. ¿Okay? Las semanas antes del parto y las semanas después del parto. Esas semanas son críticas, donde la mayoría de las vacas están en riesgo de sufrir y muchas de ellas sufren de enfermedades clínicas y subclínicas. Y otra capacidad que tenemos es alertas en tiempos de emergencia alrededor del parto. O sea, si una vaca está teniendo un parto difícil, que está durando muchas horas, el sistema se da cuenta que la vaca, bueno, ya está preñada 280 días y lleva 12 horas consecutivas en rumia, entonces, pum, te manda una alerta para que dice, oye, es capaz que esta vaca empezó un parto y el ternero viene al revés, o está muy grande, o no sé. Y no solo eso, sino también después del parto, que la vaca no se está recuperando bien. Entonces, nos da alertas en tiempo real para lograr intervenir y salvar algunos casos, vacas y terneros. Ahora, hay distintos escenarios, ¿ok? Para el uso de la rumia y de la tecnología. Como dije, principalmente en el periodo de transición, detección temprana de problemas de salud. Como dije, si vos ves que una vaca ya se está enfermando, que baja en sus niveles de rumia, en sus niveles de actividad, o sea, anda y revisarla, no esperes a que baje en la producción de leche, porque la producción de leche ya es el resultado. La baja en la producción de leche ya es el resultado, la consecuencia de la enfermedad, ya vas tarde. ¿Okay? Ahora les muestro ejemplos. Otro ejemplo es la evaluación de la eficacia de tratamientos veterinarios. Si vos tenés una vaca enferma y le das una medicina, lo que sea, un tratamiento, puedes ver el gráfico de la vaca en sus signos vitales. ¿Okay? Si tiene
si subió en la rumia o subió en la actividad, si está reaccionando positivamente, sin contar la leche. La leche puede estar 0, pero si ves que la vaca sube en la actividad, sube en la rumia, entonces seguí con ese tratamiento que está funcionando. O al revés, si ves que la vaca le estás dando ya un día entero, 2 días en un tratamiento y la rumia no sube y la actividad no sube, entonces no sigas, cambiáselo porque no está funcionando. Ese tipo de detalles de manejo que el sistema nos puede brindar. Y además, obviamente, vamos a ver ahora el efecto de cambios que pueden haber alrededor de la nutrición y la alimentación, que se pueden manifestar en la rumia, tanto en la vaca individual como en el grupo. Otro tema es, puedes ver a nivel grupal también temas que tienen que ver con el ambiente, si hay vientos, lluvia, perros, cosas que afectan el comportamiento, el bienestar de la vaca, todo eso lo vamos a ver en los escenarios de la rumia. Ahora, cuando hablamos del gráfico de la rumia, antes del parto, las vacas generalmente van a estar a un nivel de 450, 220 minutos. Y el día del parto, todas las vacas, pero todas del mundo, porque así es, van a reducir su nivel de rumia a alrededor de 200 minutos al día. ¿Okay? Y en los siguientes 6 días, una vaca sana se va a recuperar en su nivel de rumia, va a ir subiendo hasta que llega el 6º día a 500 minutos o 480 minutos de rumia y se queda ahí por el resto de la lactancia, si es sana. ¿Ok? Ese es el comportamiento de una vaca sana. Todas las vacas se comportan así. Ahora, esa es la vaca sana. Estos son los 6 días. Estos son los niveles de rumia. Vemos aquí la vaca sana. Parto, empieza a subir, queda 450, 80 minutos. Cuando tenemos casos de detritis o cetosis que son subclínicas, vemos que estas vacas están un poco por debajo de lo que deberían estar, ¿ok? Estas vacas son subclínicas, o sea, no las van a detectar, porque las vacas, su comportamiento es normal, ¿ok? Pero el sistema sí las detecta. Y obviamente tenemos las vacas con ya cetosis o metritis ya fuerte. Vemos que los niveles de rumia son bajos. Y este es un caso de abomasum, desplazamiento de abomasum. ¿Okay? O sea, la rumia es una herramienta súper poderosa para evaluar la transición, cómo se está recuperando la vaca después del parto y suficiente que a estos dos casos les des glucosa o propilenglicol o lo que sea por un par de días y chao, y las salvas por el resto de la lactancia. ¿Okay? Para que no empeoren y no se desplacen. Otros ejemplos de vacas enfermas, podemos ver aquí un caso de vacas. Vemos el parto acá, vemos el nivel de rumia, okay, aquí están los minutos, okay, vemos que la vaca baja a 200 minutos, pero no se recupera, sigue por debajo. Vemos acá los tratamientos, la vaca no se recupera, aquí empiezan los tratamientos y ahí sí subió, bajó otra vez, cada vez que baja recibe tratamiento hasta que se recupera. Este es un problema digestivo, ¿ok? Una diarrea, o sea, la vaca tuvo el parto, se recuperó, todo bien, ¡pum! Bajó la rumia, tratamiento, recuperación. Esta es una mastitis clínica, todo bien, ¡pum! Bajó, pero de una, fuertemente, tratamiento y recuperación. Y por último, una lameness, una cojera.
Vemos también que en cualquier momento de la lactancia puede suceder. Vemos cómo se manifiesta en los minutos de rumia de la vaca. Aquí quiero decir que la rumia y el sistema en general nos puede avisar casi en cualquier caso de enfermedad. Y de esta manera podemos evitar o prevenir, o si no prevenir, reducir el impacto de la mortalidad de animales en la granja. Bueno, este es un ejemplo del reporte de salud. Obviamente el reporte, tenemos un índice de salud en los cuales entre más enferma está la vaca va a ser la número 1 en la lista. Okay. Este es el reporte de salud en Dataflow, que también nos tiene tanto la actividad, la rumia, y la producción de leche también. La tenemos con leche o sin leche. Y obviamente nos indica las vacas graves, las vacas ligeras y las vacas para follow-up, para llevarles un seguimiento. Además, como dije, tenemos alertas de estrés, que vos recibís un push notification como un WhatsApp, un SMS a tu teléfono y te indica, oye, esta vaca está sufriendo, ¿ok? Que está en estrés, lleva 23 horas en estrés con baja rumia, anda y revisala. Entonces, hay distintos escenarios en los cuales puedes salvar vacas y saber cuando alguna vaca necesita atención especial. Por último, vemos el tercer pilar, que es el monitoreo no individual. Hasta ahora hablamos de detección de celos de la reproducción o detección de enfermedades o de la salud. Y aquí vemos ya el monitoreo grupal, que tiene que ver mucho con el tema nutritivo, con el tema operacional y con el tema ambiental. ¿Okay? Entonces, estos reportes y gráficos nos ayudan a reducir o a detectar, de hecho, problemas generales de la granja a nivel del grupo o del acto. ¿Okay? Como mitigación de estrés calórico, que se está convirtiendo más y más debido al calor mundial. ¿Okay? La eficiencia de la alimentación y rutinas operacionales, que obviamente nos va a incrementar el bienestar animal y nos va a ayudar a mejorar la eficiencia alimenticia. El primer tema es lo que llamamos la rutina del grupo. ¿Okay? La rutina del grupo puede ser la rutina de la rumia, de la actividad, y la rutina de la rumia. Aquí vemos el de la actividad. ¿Okay? Ahora, lo que ven acá es el comportamiento de un grupo en las 24 horas del día. ¿Okay? Empieza a las 12 de la medianoche y termina a las 12 de la medianoche. La línea gris, esta del medio, es el promedio de actividad del grupo, ¿okay? Del grupo en las últimas 2 semanas. Como dije, el sistema recopila información sobre el comportamiento animal, en este caso el grupo. ¿Okay? ¿Qué grupo? Grupo número 1, aquí en este caso. Podemos ver acá un ejemplo que este día el grupo tuvo un incremento de la actividad a esta hora. ¿Qué hora? A la 1 de la tarde. Algo pasó. No sé qué pasó. Puede ser que corretearon las vacas, puede ser que cambiaron la cama de las vacas. No sé, algo pasó. Algo pasó y generalmente el ganadero sabe qué es lo que pasa. Esto nos puede indicar algo que llamar nuestra atención, ¿okay? Que para el nivel operacional necesitamos saber qué es lo que pasa en la granja a nivel del grupo. Igual al nivel de rumia, ¿okay? Podemos ver acá que la rumia este día bajó a esta hora, a las 9 de la mañana bajó la rumia. ¿Por qué? Capaz que no les dieron la comida, no les dieron la comida a tiempo, ¿ok?
Entonces, esto es un tema, no es un tema de salud, no es un tema nutricional, es un tema operativo. O sea, el tipo que reparte la comida no lo hizo a tiempo, se quedó dormido o le falló algo, no sé. Entonces, todo este tipo de detalles los podemos saber y manejar de acuerdo a estos reportes. Además, si vos sos un consultor veterinario o nutricionista, vos o un tambero, okay, que quiere ver las tendencias y la consistencia de la rumia en el hato, en el rebaño, a nivel del rebaño del grupo, podemos ver acá en meses cómo se comporta la rumia, ya sea de un grupo o de todo el rebaño. Si en esta fecha vos hiciste algún cambio en la ración, pues vos podés ver el impacto en la rumia. ¿Okay? Además, aquí abajo puedes ver la variabilidad, ¿okay? Entre las vacas. O sea, dentro del grupo vos podés ver si hay algún problema entre ellas mismas, que son animales sociales. Si hay vacas que tienen niveles altos de rumia comparado a vacas que tienen bajos niveles de rumia. O sea, puede ser que las grandes, que ahí no hay suficiente lugar, o sea, que las vacas están luchando entre sí para comer. ¿Entendés? O sea, obviamente entre la variabilidad sea más baja, es mejor. Si sube la variabilidad, quiere decir que algo malo está pasando. Nosotros no queremos que haya variabilidad entre las vacas del grupo. Y el estrés calórico o el tema ambiental. O sea, podemos ver aquí ejemplo de los niveles de jadeo del grupo. Tenemos un umbral del 10%. Si el 10%, más del 10% del grupo está jadeando o respirando de una manera pesada, como dije antes, con la boca abierta, con la lengua afuera, haciéndolo rápidamente, eso se llama jadeo. ¿Okay? Entonces, si más del 10% del grupo está jadeando, tenemos un estrés calórico. ¿Ok? Ahora, aquí podemos ver los eventos. Este es un evento de un baño, un shower, que les trajeron a la sala de espera y les dan las duchas con ventilación. Esto es ordeñe, que también ahí las duchan. Ducha, ordeñe, ducha. Entonces, aquí podemos ver cómo cada vez que las vacas son traídas, ya sea a las duchas o al ordeñe, los niveles de jadeo bajan, ¿ok? Y ahora, los niveles de ingesta suben. Obviamente, cuando las vacas dejan de jadear, ¿qué hacen? Van a comer, ¿ok? Y los niveles de rumia suben, ¿ok? Cada vez que el jadeo baja, la ingesta sube y después rumean. Y así es lo que como queremos. Ahora, vos no podés saber, vos crees como tambero que tus vacas están bien, que no hace calor, pero una vaca es un barril de calor andante, ¿ok? Vos no sabes el impacto que está sufriendo, si hay humedad, si no tienen sombra, si en el verano. Entonces, con esta herramienta vos puedes manejar tu manera de enfriar y saber qué impacto ambiental están teniendo las vacas. Puedes verlo también en tendencia en meses. Okay. Nuevamente, si sos un consultor o un nutricionista, puedes ver el jadeo, los niveles de jadeo en meses, no solamente el día de hoy. Los niveles de rumia, de producción, de ingesta. La producción es esta línea. O sea, puedes ver como un pantallazo de el comportamiento de tus vacas, de tu grupo, en lo que concierne al estrés calórico. No sé cómo estamos de tiempo, pero este es el último slide, ya como un resumen de lo que hablamos. Entonces, recuerden, cada vaca es un individuo, es una máquina de leche, es una unidad de producción
y hay que darle lo que necesita, la atención que necesita cuando ella lo necesita y no cuando a nosotros nos conviene. Segundo, sin tecnología vos no podés saber lo que no sabes. O sea, eso está clarísimo. O sea, hay herramientas que vos usás que no sabías, cuando las tenés, no entendés cómo podías arreglártelas sin ellas, sin esas herramientas. Y retornando al manejo individual y los 3 pilares, ¿okay? La detección de celos, tema de la reproducción, que de hecho nos va a cortar el intervalo entre parto, que es el tema, el impacto económico más grande casi en cuanto a en la mejora en los parámetros económicos. El tema de la salud, poder darte cuenta rápido de cuál es el animal que necesita ayuda y quién es y cuándo, y así intervenir y reducir las tasas de mortalidad, las tasas de enfermedad. Darle atención a las vacas que están en emergencia, necesitan ayuda inmediata con las alertas, y obviamente el monitoreo grupal, que es el seguimiento de todo lo que tiene que ver con nutrición, alimentación, impacto ambiental y operacional. Hago una pausa. Muchas gracias por